presentamos Psicología y Fe, el espacio donde encontrarás orientación, guía y edificación en la tarea de formar seres humanos íntegramente sanos. La fe y la razón. Psicología y Fe. Sean todos bienvenidos a su programa Psicología y Fe. Este programa es producido para Radio Luz 93.7 FM bajo la dirección del padre Pablo Ariel López, por su servidora Elizabeth Espinal. Me respalda un equipo de 3 psicólogas, que son ellas Lini Tatis, Raquel Suero y Nelisa Cabrera. En los controles tenemos aquí a Juan Luis Rodríguez. Vamos a iniciar el programa con una pequeña oración, ya que somos cristianos, católicos, y debemos iniciar todas nuestras empresas pidiendo el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos de Dios por permitirnos servirle, le rogamos a nuestro Señor Jesucristo que envíe su Santo Espíritu para que nos auxilie en nuestro servicio a través de este programa, y que todo lo que aquí se realice sea para el bien de todos. Reciban la gracia de Dios en salud y bienestar en su familia, su hogar, en su vehículo o donde usted se encuentre en este momento. Que el Señor nos dé la gracia de que todo sea para bien. Amén. En el programa de hoy vamos a hablar de la obesidad infantil con la doctora María Reyes, que está aquí presente con nosotros hoy, dándonos este tema. Son informaciones muy importantes que todos los padres deben estar atentos para que se aprovechen del conocimiento de esta joven doctora María Reyes, que está aquí hoy. María es egresada de la Pucamaima y cursa el 3er año de la especialidad de medicina familiar. La doctora María Reyes trabaja en el Hospital Juan 23. Es un hospital provincial que queda en la zona sur, ¿verdad? Sí. La obesidad infantil hoy en día es una epidemia, la obesidad en general. Casi todos estamos obesos y no nos damos cuenta porque pensamos que estamos bien de peso. Por ejemplo, mi peso debería ser 130 libras y tengo 164 libras. ¿Yo soy obesa o tengo sobrepeso? Bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, realmente definir la obesidad va a depender de muchas cosas, principalmente del paciente, si es hombre, si es mujer, si es niño o niña, y de la estatura incluso de ese paciente. Entonces, sí. Siempre tenemos que hacer una valoración personalizada, por así decirlo, para definir la obesidad. Sin embargo... Pero María, tú me fuiste de una vez para el tema. Espérate, María, que yo quería preguntarte algo. Yo quiero saber de qué se trata la medicina familiar. Porque ahora la medicina familiar es una especialidad. Pero antes yo entendía que eso era medicina general. Sí, realmente había una pequeña confusión. Al inicio se pensaba que la medicina familiar era un médico general que sabía un poquito más, por así decirlo, pero realmente no es así. Es una especialidad bastante importante y principalmente para el nivel de atención primaria, que es el nivel que más pacientes recibe, por así decirlo. Consiste en que el médico de familia puede valorar la salud de un individuo desde desde la etapa de la infancia hasta la edad adulta, y que lo va a hacer de una forma integral. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solamente se va a centrar en una enfermedad o en un síntoma o un signo que tenga el paciente, sino que el médico de familia va a abarcar cómo vive ese paciente, cómo se desenvuelve en su entorno, cómo es la dinámica familiar, cuáles situaciones pueden afectar, situaciones sociales, por así decirlo, pueden afectar a ese paciente y pueden llevarlo a padecer una enfermedad. Entonces, el médico de familia, como quien dice, es un médico que ve todo. Ve cómo vive el paciente, cómo se desenvuelve en ese ambiente, cómo se interactúa con su familia y cómo eso puede repercutir en su salud.
Entonces, Ok. además de eso, el médico de familia es, digamos que el médico que hace prevención por excelencia. Nosotros no necesitamos ver el paciente enfermo. Nosotros podemos seguir pacientes sanos y ayudarlos a prevenir de acuerdo a todos esos factores de riesgo que los rodean. Perfecto, muchas gracias, María. Entonces, vamos a ver, María, ¿cuándo podemos considerar que un niño es obeso? Porque el tema de nosotros hoy no es la obesidad en sí, sino la obesidad infantil. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un niño está obeso? Bien, primero vamos a definir la obesidad, que es algo muy importante. La obesidad es cuando tenemos un exceso de tejido graso, o sea, de células de ese tejido que nosotros los adultos le llamamos los rollitos, o que estamos bien gorditos de chichos. Los chichos, exactamente. Pero ese tejido graso puede aparecer en otras regiones del cuerpo, no necesariamente en la parte abdominal. Entonces, la obesidad es el exceso de ese tejido, de esas células grasas en nuestro cuerpo debido a varios factores, principalmente a la ingesta de alimentos que no son saludables. Entonces, ¿cuándo consideramos que un niño es obeso? Pues para hacer esas consideraciones siempre tenemos que tener presente que los niños son evaluados bajo ciertos estándares. Entonces, para la evaluación de los niños existen unas tablas de crecimiento y desarrollo que se establecieron hace muchísimos años, principalmente fueron modificadas en el 2007 por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esas tablas son una guía que nosotros utilizamos, y los pediatras también, para nosotros valorar el crecimiento y el desarrollo de un niño. Cuando nosotros llevamos los niños a la consulta mensual, no es simplemente por llevarla, sino porque el pediatra o el médico, ya sea el pediatra, el médico de familia que le esté dando seguimiento, evalúa a ese niño y va notando los parámetros que debe ir cumpliendo cada cierto tiempo. Entonces, cuando en esa tabla que nosotros podemos graficar, dependiendo de la estatura del niño y del peso, hacer un cálculo que se llama índice de masa corporal, nosotros podemos graficarlo e identificarlo en esa tabla. Si se sale de los parámetros que se consideran normales para ese niño, de acuerdo a su edad y al sexo, ya sea hembra o varón, pues entonces se considera si el paciente está en sobrepeso o obesidad, o si el niño tiene bajo peso o algún otro tipo de malnutrición. Muy Básicamente bien. es eso. Es un poquito complejo entenderlo, pero creo que todos los que hemos llevado a nuestros hijos a la consulta, pues entonces tenemos una idea de que el doctor pesa al niño, le toma la talla, la medida de su cabeza, del tórax, y esos son, digamos, que unos cálculos que se hacen para tener medidas de ese niño y ver cómo va creciendo a medida que pasan los años. Pero, por ejemplo, un niño, yo tengo un nieto de 3 años, ya va a cumplir 4, sí. Él es bastante alto, su papá es bastante alto y él parece ser que va a ser bastante alto también, pero es un poco delgado. Hoy mismo lo llevamos al médico porque tenía fiebre. Le da mucha fiebre, es muy delgado, entonces él se ve saludable, o sea, no es un delgado que se vea como que está desnutrido, no, sino un delgado saludable. Pero hay unos niños que se ven regorditos, que se le ve la papada gruesa, que tienen molletes ahí en los muslos y en los brazos. Esos niños, así ya, eso se sabe que van a ser obesos cuando grandes, ¿verdad? Sí, realmente una de las preocupaciones principales en cuanto a la obesidad infantil es todos los factores de riesgo que conlleva a que el niño sea obeso, a qué lo predispone en el futuro, porque la obesidad infantil no solamente es un problema del momento en la infancia. Ni es solo estético, sino que es un problema de salud. Realmente es un problema de salud bastante importante. Ahora mismo es uno de los retos sanitarios más importantes de este siglo, y principalmente porque ahora hay, digamos que ese bombardeo de tanta bueno, los niños están expuestos a muchas noticias o digamos que a muchos comerciales, a mucha influencia
de la comida no saludable, que son las comidas rápidas, la comida chatarra. Los niños la pizza, prefieren. los sándwiches, Exacto, entonces el pollo frito, hay un mayor acceso también a ese tipo de comidas. los snacks. Exactamente. Y también otra parte muy importante es que los niños están haciendo menos ejercicios, son más sedentarios porque se pasan más tiempo con las computadoras, con las tablets, con los celulares. Entonces eso ha provocado que haya un aumento de la obesidad en los niños. Con relación a lo que usted mencionaba, del ejemplo que usted nos da con su nieto, hay niños, ¿verdad?, que a pesar de ser altos y delgados, pues no quiere decir que no estén saludables. Como le dije, las tablas que se utilizan para la evaluación de los niños, cuando se hacen los cálculos necesarios, pues siempre van a dar dentro del rango que se espera para la edad y el sexo. Tiene mucho que ver la genética. Sí, influye un poco. Sin embargo, a pesar de que se han demostrado que existen muchos genes, o sea, que hay una herencia establecida para desarrollar obesidad, el 99% de los niños obesos, el factor principal no es la herencia familiar, sino el medio ambiente que los rodea, o sea, los hábitos alimenticios.